Continuamos, vamos a la clase última por el día de hoy. Clase número 6 de lo que es sanidad en Cristo. Estamos viendo acerca del aguijón o el aguijón de Pablo, supuesta enfermedad. Dice, vamos a hablar entonces ahorita acerca de los acontecimientos acontecidos, valga la redundancia, en el entorno de la vida de Pablo que muestran el tal aguijón. Además de las afrentas, oiga, pasó Pablo por necesidades, persecuciones y angustias, azotes, cárceles, tumulto, trabajo, desvelo, ayuno, en deshonra, en mala fama, entre engañadores, como moribundos, mas he aquí, vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio. Un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en camino de peligros, muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos hasta hoy lo he sido. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado, atacado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como un impostor en Atenas y en Corinto. Vamos a ver todos estos detalles. Puesto en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso injustamente en Roma, morir decapitado sin derecho a la defensa. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, lo que le permitió escribir sus epístolas o las cartas a muchas de las iglesias que se había formado en todo el imperio romano. Estas cartas nos enseñan mucho de los fundamentos de la doctrina cristiana y forman una gran parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Todo lo hizo por amor en medio de grandes persecuciones. En lo personal, afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo, Gálatas 6:17, y el término marcas usado en el pasaje es del griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que había padecido por por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio. ¿Quién sino el ángel de Satanás puede ser el responsable de todos estos sufrimientos y persecución? Por todo lo analizado, debemos aceptar que el aguijón de la carne no era ningún tipo de enfermedad, sino la
las persecuciones y afrentas que venían de parte de Satanás por causa del desarrollo del ministerio de Pablo en las revelaciones e iluminaciones que había recibido. Otra de las tradiciones que debemos descartar es la versión según la cual dicen en una forma específica que el aguijón de Pablo era una enfermedad en los ojos, un género de oftalmia crónica, tomando su fundamento en pasajes que voy a describir para que hagamos un análisis de cada uno de ellos y veamos sus significados. Sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciaste ni desechaste. Gálatas 4:13. El caso de Gálatas 4:13 y 15 parece probar a primera vista que Pablo estaba enfermo y sufriendo de una aflicción en sus ojos. Originalmente reza de esta forma: a través de la debilidad de la carne os prediqué, y a pesar de vuestra prueba en mi carne no me desechaste. No negamos la posibilidad de que Pablo haya tenido cualquier tipo de enfermedad y por esta causa haya predicado bajo esa situación. No obstante, sí. Si negamos rotundamente la posibilidad de que Pablo haya hecho de la enfermedad un estilo de vida o un instrumento de conmiseración, lástima, como muchos lo han entendido y de paso lo han enseñado. Otra de las cosas que no podemos aceptar es fundamentar en Gálatas 4:15 para afirmar que Pablo sufriera de oftalmia crónica, porque os doy testimonio de que si hubierais podido os habría sacado vuestros propios ojos para dármelo. En este pasaje Pablo no está haciendo referencia a un trasplante de ojos en el argot cultural. Es una ilustración que Pablo presenta de la disposición de los Gálatas de hacer cualquier cosa humanamente posible por causa del amor y el aprecio que sentía por él. Por otro lado, en Gálatas capítulo 6, verso 11, no está haciendo referencia a una especie de ceguera leve que Pablo tenía como consecuencia del resplandor de la luz que recibió cuando iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia. Pasemos a analizar ahora el pasaje. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En relación con este texto, el término grandes letras no se dijo por causa de, una ceguera que tenía el apóstol y por causa de eso y por causa de eso debía aumentar el tamaño de letra en sus escritos. ¿Por qué lo sabemos? Porque el vocablo grande usado en relación a la letra es del griego pedico, el cual no encierra dicha característica. El término grandes letras es una expresión que indica el énfasis, el esfuerzo, la entrega, el carácter, la disposición, el ahínco, la pasión con que se escribieron las cosas. Pero hay quienes afirman en una forma equivocada que la expresión grandes letras,
es aplicable al tamaño de la letra que Pablo utilizó como escritor por causa de la ceguera que padecía, lo cual es totalmente falso según lo que hemos analizado. Además de esto, tenemos por testimonio bíblico que cuando Dios hace una obra, la hace completa y perfecta. Marcos 8, 22 y 25 nos da testimonio de la perfección de Dios en la sanidad en el ministerio de Jesús mediante el Espíritu Santo. Vino luego a Betania y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restaurado su vista y vio de lejos claramente a todo. Una pregunta sobre este ciego. ¿Este ciego era ciego de nacimiento o estando en vida él quedó ciego? Analiza la pregunta. ¿Este hombre era ciego de nacimiento o estando en vida él perdió la vista y la recupera aquí con Jesús? ¿Cómo hacemos para saber eso? Buena pregunta, ¿verdad? El texto dice: vino luego a Betania y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupió en sus ojos. El término o el escupir en el Medio Oriente sobre la enfermedad, en este caso es maldecir a la enfermedad. Y le puso las manos encima. Sin embargo, en las redes sociales hay una chica que está recomendando para sanidad de los ojos, para la catarata y varias cuestiones, usar la saliva en la madrugada. No sé si lo han visto. Y hay ciertos testimonios que se están dando. Sí, hay unos poderes. Miren, hasta en la saliva de nosotros hay unos poderes hermosamente. No, que la saliva tiene bacterias. Sí, pero son bacterias que ayudan a que la comida sea digerida, triturada por el estómago. Son bacterias buenas. Malas son cuando usted prueba una ensalada y va de camino a la playa, esa le llega totalmente acabadita. Por eso es que en ese aspecto la bacteria daña lo que quedó afuera, que se sopeteó, pero todo lo que está dentro es buenísimo. Ahora, en este caso, oiga bien, escupió en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Oiga lo que viene. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles. ¿Cómo sabía este hombre y cómo conocía los árboles? Porque había visto la partida. Entonces no era ciego en nacimiento. Eso es estudiar la Biblia. Analizar. Eso es estudiar la Biblia. Si él dice: veo los hombres como árboles, él conocía los árboles, sabía que existían los árboles, entonces no era ciego de nacimiento. Importante esa. Pero hay varios ciegos que fueron ciegos de nacimiento. Ajá, pero este no. Ajá. Luego le puso otra vez las manos, porque no había recobrado la vista completa, que el tema que estamos viendo es ese, la sanidad completa. Luego le puso otra vez las manos encima, recuérdense que se las había colocado y el hombre había visto parcialmente. Se las colocó otra vez e hizo que mirase y fue restaurado su vista y vio de lejos claramente a todo. Es decir, oramos por el paralítico, el hombre se levanta, queda caminando pero con un bastón. No, ese no es el objetivo de Dios. Es que se levante el paralítico. Ahora, necesitamos a alguien que esté ayudando a levantárselo. Eso no lo hizo Jesús. A él le tiraron el paralítico por el techo, bajó, le dio la orden y los chicos no lo ayudaron a levantarse, se levantó solo. Y agarró y se terció aquí la camilla y se fue caminando solo. Ahora, ¿qué sucede en nuestras iglesias? Ayúdenlo, la mano. No,
Eso es lo menos que se debe hacer. Si Dios lo sanó, él tiene que levantarse y valerse por sí solo. Oye, y un toque, Ajá. deja a la persona con Dios. Correcto. Ahora, ¿lo sanó Dios de un ojo y quedó viendo por uno completo y el otro ciego? No, no. Dios cuando hace las cosas las hace. Bien. Entonces Pablo no pudo haber quedado ciego por el resplandor porque de sus ojos cayeron como escamas de los dos. Entonces se le cayeron las escamas, pero quedó mal de los ojos. No, y más adelante el pastor habla de eso. Ajá. Que cuando fue a Daniel le puso la mano, se le cayó ¿qué? Como escama. Como escama. Y eso es sanidad total completa. Observa que Jesús no dejó la sanidad a media, así como no dejó la salvación a media, ¿no? La sanidad fue completa. Esto indica que cuando Dios hace una obra, la hace completa y perfecta. No hay razones para creer que Dios sanó a Pablo a media. Según el relato bíblico, Pablo recibió la vista por completo. Su sanidad fue instantánea y absoluta. El pasaje dice, y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista. Hechos 9:18. En lo personal, no creo que Dios haya sanado a Pablo a media, para dejar en él la enfermedad con el fin de que se manifestara en casos fortuitos o casuales, como medio de castigo. En conclusión, con relación al aguijón, no hay fundamento bíblico, hay argumentos de las ideas de los hombres para probar y apoyar que el aguijón del apóstol Pablo era una enfermedad. Reitero, Dios no es causante de la enfermedad. Vamos otra vez. Reitero, Dios no es causante de la enfermedad, porque de paso, cada quien de nosotros da lo que tiene. Ahora, ¿por qué Dios no puede dar enfermedad? Porque es que Él no tiene eso. No la conoce. Eso no es una naturaleza. Entonces, lamentablemente, por nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad y tienen en la cabeza, no, esta es la voluntad de Dios que yo pase por aquí. Y de paso, algunos ideólogos, no son teólogos, ideólogos usan textos bíblicos, sacándolo del contexto, torciendo la verdad. El detalle es que tienen un nombre, hay un respeto sobre ellos, y entonces lo que dice Jesús, como Jesús es reconocido y respetado, es ley. No, hay que revisar lo que dijo Jesús, hay que revisar lo que dijo Octaviano, hay que revisar lo que dijo la hermana Roja, a ver si está en la Biblia. Por eso es que la Biblia nos manda a juzgar la profecía, no al profeta, la profecía, la enseñanza, lo que se está diciendo. Júzguelo con la Biblia. Voy a dar razones por las cuales es imposible que Dios sea el causante de la enfermedad. Debemos entender, aprender y aceptar que todas las cosas en Dios se mueven y funcionan por un sistema. El Dios a quien nosotros servimos es todo un caballero, es un Dios de excelencia, de clase, de glamour, de estética. Él todo lo hace tomando en cuenta, oiga, una serie de principios. Sistema. ¿Qué es un sistema? Es el conjunto de normas y de principios que han quedado establecidos para que a través de su conocimiento y la aplicación de ellos se alcancen los objetivos. Hablemos del sistema de aguas de lluvia. Ahí pasa un pequeño canal que usted sabe que viene de por allá arribota, pero alrededor del canal hay una cantidad de casas que han construido. Sobre el canal han hecho puentes y cuantas cosas más. Si llegara a llover más de lo común, más de lo normal que está acostumbrado a llover en las cabeceras de ese pequeño canal que está ahí,
quebrada o zanjón, como le decimos en nuestro algo popular, y llueve y llueve y llueve, normalmente a esta altura de la vida el Ministerio del Ambiente pide 30 metros de lado y lado para construir viviendas. ¿Por qué razón? Porque ese canal, en un momento de un excesivo aguacero, allá arriba en las cabeceras, puede llegar a 60 a 30 metros de lado y lado. Entonces, supongamos, llovió excesivamente, se desbordó el cauce, el agua arrastró casas, enseres y todo lo que está en su cauce. Tiene problemas, ¿es Dios la maldad de Dios? ¿Es el castigo de Dios? ¿O es las consecuencias del abuso de haber construido donde no se debe? La ignorancia, la falta de conciencia. Entonces, en ese mismo aspecto quiero que usted y yo entendamos. Un sistema hidráulico de agua, tenemos que tener esa conciencia. Aquí tenemos un cable que está conectado al sistema eléctrico. Si nosotros, descalzo y mojado, agarramos el positivo, ¿qué va a suceder? Somos parte. Es más, ese sistema de 110 es el que ha matado más seres humanos en la Tierra y es el más suave. ¿Por qué razón? Porque ese sistema eléctrico no viaja por la dermis, viaja por el hueso y va directo al corazón. Segundo, la gente se confía más de agarrar un cable 110 que un 220. El 220 absorbe y tira, ¡pum! Y de ahí para arriba hacen lo mismo, absorben y tiran. Este no, este se queda pegado. Entonces, ¿el problema de los electrocutados es la electricidad? No. Es la falta de precaución, es el error que hemos cometido de... Exactamente, y así sucesivamente con todas las demás cosas. Los medios que manejamos, carro, moto, todo eso, ¿eso hace lo que le da la gana? No, eso hace lo que nosotros lo hacemos que haga. Entonces, el sistema es algo que está establecido, que yo debo conocerlo para aplicarlo. Es el conjunto de normas y de principios que han quedado establecidos, ya están, para que a través de su conocimiento y la aplicación alcancemos los objetivos. Ahora, cuando hago mención de razones por las cuales Dios no es el causante de la enfermedad, nos referimos a principios que están dentro de un sistema que lo comprometen, a Él como Dios. A continuación, voy a describir dichos principios. Oiga, principios éticos, morales en Dios. Es todo aquello, que compromete a Dios con lo que Él es por naturaleza. Dios nunca va a hacer algo que esté en contra de lo que Él es. Él honra su naturaleza y su nombre. Efesios 1, 1 y 12. Hay un pasaje, que le da fuerza a lo que describo. Si fuéramos infieles, en el caso de nosotros, Él permanece fiel, pero no a nuestras infidelidades. Él permanece fiel a lo que Él es, a lo que Él ha dicho y a lo que Él ha establecido. Él no puede negarse a lo que ya Él en su soberanía estableció. Segunda a Timoteo 2:13. El término negarse a sí mismo, que aparece en el pasaje, describe y demuestra la ética de Dios en forma endógena e intrínseca. La razón por la cual Dios no peca es porque Él es... Dios no peca es porque Él por naturaleza es santo. Si pecare, estaría en contra de lo que Él es, su naturaleza. Por naturaleza, el pasaje dice, sino como aquel que os llamó es santo, ¿sí?
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Es decir, Dios no te va a pedir que tú hagas algo que Él no es y no vive. Porque no fe. Él no es un inmoral. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Otro ejemplo de su fidelidad es que Dios no tiene odio ni rencor, porque Él es amor. Si lo hiciera, estaría en contra de lo que Él es por naturaleza. El pasaje dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Otro ejemplo de su fidelidad intrínseca es que Dios no miente. Si lo hiciera, estaría en contra de su naturaleza, ya que el texto sagrado afirma que de la verdad no procede la mentira. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. Al igual que estos ejemplos de Dios, no puede proceder la enfermedad, porque en Él no hay enfermedad, y Él es Jehová Rafa, o Jehová tu sanador. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a su pueblo con su propio nombre, agregado por lo que se conoce como los nombres redentivos. Es esto redentivo. Estos se pusieron de manifiesto de acuerdo a una circunstancia para cubrir una necesidad. Entre estos nombres perfilan Jehová Rafa, Jehová como nombre propio, Rafa como nombre redentivo y agregado. El nombre compuesto Jehová Rafa indica, yo soy tu sanador. Ahora, ¿el sanador te va a enfermar? Éxodo 15:2 aparece este nombre registrado. Cabe apreciar que este fue el primer nombre redentivo con el cual Dios se manifestó. Bajo un primer pacto, si analizamos los oficios de Jesús como nuestro mediador, todos los nombres redentivos de Dios en el Antiguo Testamento se dan y tienen cumplimiento en el ministerio de Jesús y aún por herencia tienen vigencia en nosotros. En Isaías 53:5 el verbo curar que aparece en el texto viene del hebreo Rafa. Por lo tanto, el texto literalmente dice, y por sus llagas fuimos nosotros, Rafa, curados. Es importante resaltar en quien se produjo el dolor y el sufrimiento fue en Jesús. Por ese dolor y sufrimiento nosotros fuimos, Rafa, curado. Quiere decir, entonces, que Jesús es mi sanador. En el supuesto negado que Dios colocara una enfermedad en mí, estaría deshonrando, oiga, su propio nombre y estaría en contra de lo que Él es. Por lo tanto, toma en cuenta esta verdad. Siempre que Dios va a hacer algo, tiene mucho cuidado de no estar en contra de lo que Él es por naturaleza. Ahora, lo que Dios es por naturaleza es algo que Él en su soberanía determinó ser. Porque nadie le pide a Él que sea lo que Él es. Él decidió en su soberanía ser lo que Él es. Ahora, ¿ser lo que Él es imposible? No, para Él no. Porque para Dios no hay cosas imposibles. Así como no hay cosas imposibles, no hay nada difícil para Él. Sencillamente Él todo lo puede. Entonces, como Él todo lo puede, yo debo de confiar en Él que todo lo puede. Y si Él me pide a mí ser santo porque Él es santo, por su naturaleza es santo,
yo tengo la posibilidad de alcanzar esa santidad. Como Él no está enfermo, ni Él reparte ni distribuye enfermedad, entonces tenemos la posibilidad de estar sanos. Por Él, por su gracia y por sus promesas. Entonces esto es cuestión de conocer, que es renovar el espíritu de nuestro entendimiento, por supuesto en la palabra, asumir esto y aferrarnos a esto y punto. Así como estamos aferrados a la salvación y estamos aferrados a la santidad, ¿por qué no aferrarnos a la sanidad? ¿Sí? Y luego también que conozcamos los planes financieros de Dios, que es lo que viene después de esto, aferrarnos a la buena finanza de Dios. Porque es lo mismo, es salvación integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué necesitaba nuestro espíritu? Vida eterna, es decir, salir del estado de condenación y pasar al estado de justicia. Ya lo tenemos, amén. ¿Qué necesitaba nuestro espíritu? Santidad por imputación, ya lo tenemos, amén. ¿Qué necesitaba nuestra alma después de eso? Santidad por práctica, conocer y luego aplicar, ya la tenemos, amén. Estamos caminando en ella. ¿Qué necesitaba nuestro cuerpo? ¿O qué necesita nuestro cuerpo? Salud, para tener un disfrute, para gozar, también la tenemos como verdad posicional. ¿Qué necesitamos? Que esta verdad posicional sea una verdad posesional en nosotros. Pero ¿cómo la alcanzamos? Voy otra vez, renovando el espíritu de nuestro entendimiento, conociendo realmente a Dios. ¿Quién es? ¿Qué tiene? ¿Qué estableció? ¿Cuáles son sus principios para efectos de nosotros? Y esto es renovar nuestro entendimiento. Principios bíblicos espirituales. Estos principios son los que componen a Dios con lo que Él ha dicho y establecido en su palabra. Siempre que Dios va a hacer algo, tiene sumo cuidado en no contradecir lo que Él ha dicho y establecido. La Biblia da testimonio de que Dios es veraz en lo que ha dicho y establecido en su palabra. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12. El término apresurar del hebreo indica estar vigilante, lo que demuestra que Dios está como un atalaya, vigilando con sumo cuidado para que su palabra se ponga por obra y se cumpla. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21:45. Bendito sea el Señor, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra, oiga, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo han fallado. Entonces, ubiquémonos en el Dios que tenemos. Primera de Reyes 8:56. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Mateo 24:35. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, o más la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Isaías 40:8. Todos estos pasajes nos dan testimonio de lo íntegro, oiga, y veraz que es Dios con su palabra. Si Dios me enferma, estaría violando su propia palabra y quedaría como un farsante y un mentiroso, ya que en su palabra está registrada la sanidad como parte de la regeneración del hombre, teniendo la sanidad su herencia y su legado. En Isaías 53:4 y 5, en Primera de Pedro 2:24,
quedó establecido que fuimos sanados tiempo pasado en la cruz del Calvario. Ni siquiera Dios puede retroceder lo que Él mismo hizo y estableció. Uno de los principios que debemos tomar en cuenta y que tiene mucha fuerza es que su palabra riega o rige el universo. La Biblia dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Si Dios deja de cumplir su palabra, ella pierde autoridad y se acabaría todas las cosas. Y se acabarían todas las cosas. Entraríamos en un caos total, porque ellas sustentan el universo. Por esta causa, oiga, es imposible que de Dios proceda la enfermedad, porque invalidaría toda su palabra. Como principio, Dios estableció juramento sobre su palabra, señoras y señores, y por esa razón es imposible que Dios se desvíe de lo que Él mismo estableció. Oiga, en las Escrituras aparecen algunos textos que hacen referencia a los juramentos de Dios. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor. Génesis 22:16. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando. Éxodo 6:8. Ahora mi pregunta es, ¿Dios juró que iba a meter a esa nación en esa tierra que había jurado? Sí. ¿La metió? Sí. Con todo y que tuvo que esperar 40 años para que todos los de 20 años para arriba quedaran en el desierto sepultados. Tuvo que esperar Dios que todos los de 20 años para abajo fueron los que entraron. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años fue que duró el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántos años duró? 40. Escuche. 40 años en el desierto. La pregunta es, de los nacidos en Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Ninguno. Los que entraron a la tierra prometida eran de 20 años para abajo. Todos nacieron en el desierto. Ajá. ¿Por qué esa generación que venía de Egipto no entró? Porque venía sucia, psíquicamente. Espiritualmente, usted sabe, destituidos todos de la gloria de Dios. Pero psíquicamente venían sucios. Y así ensuciaron a muchos. Entonces, de todos los nacidos en el desierto, de paso, de los que tenían 20 años hacia arriba, quedaron en el desierto. Es decir, en el periodo de los 40 años, tenemos un grupo de personas de 20 años para arriba que también quedaron en el desierto. Estaban muy contaminados por lo que venían de Egipto. Y los de 20 años para abajo fueron los que entraron. Todos nacidos en el desierto. Menos 3. Que de paso uno no nació en Egipto de esos 3. Entonces, son detalles que usted debe tener muy claro. Y Dios, con todo lo perverso, con todo lo desobediente, con todo lo rastrero que se portaron, los metió en el desierto. Es decir, Dios mantuvo su palabra. Los que no la pudieron disfrutar fueron los que estaban de 20 años para arriba. Pero Dios la llevó a cabo. Y punto. A que estos no la disfrutaron, bueno, por su mal comportamiento. Ahora, Dios siempre va a sostener su palabra. Ahora, que usted y yo no la disfrutemos, ahí le digo, ese problema suyo y problema mío. Pero ahí está la verdad. Entonces, la verdad es verdad, así usted no la conozca y así usted, luego de conocerla, no la crea. Y no la aplique. Y no la aplique, exacto. Entonces, el sistema es un sistema que está ahí. Cuando la gente no respeta el sistema, entonces el río creció y se llevó todo lo que le atravesaron en el camino.
cuando la gente no coloca los cables correctamente como van y metieron el fluido eléctrico, explotar bombillo, explotar la chispa y quemar casa y quemar broma. Ahora, ¿tiene culpa la electricidad? No, tiene culpa el que no conoce al sistema o el que conociendo al sistema hizo incorrecta la instalación eléctrica. ¿Tiene problema los carros de chocar? No. El abuso que hay. Es más, los carros no lo hicieron para chocar, las motos tampoco la hicieron para chocar. Ajá. Entonces, son detalles que usted y yo debemos de tener. Claro, el sistema es algo que está ahí. Debo conocerlo y caminar sobre él. Dios es un ser que no es lo que la gente dice de él. Es lo que él dice de él y punto. Entonces soy yo el que debo de conocerlo en sus verdades y creerlas y caminar en ellas. Lo que diga la gente no es que nos debe tener del total sin cuidado, no. Que debemos de tener cuidado de lo que diga la gente, eso es otra cosa. Pero para poder estar claro en ese cuidado, pues tenemos que ir al texto sagrado. Teología sistemática. Como estamos ahorita aquí en lo que es sanidad. ¿Qué dice la mayoría de nuestros ponentes que utilizan la teología general? Bueno, que Dios enferma. Pero cuando te vas a la teología sistemática, te das cuenta que están pelados ellos, no la Biblia. De paso, la usan torcidamente algunos. Entonces ahí es donde hay que juzgar la profecía. Ahora, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Salmo 89, 35. Quiero destacar una observación de la seriedad que implica un juramento bajo las culturas hebreas. Sí, dice el que escribe, pero eso lo vamos a ver, señores y señores, en nuestra próxima clase. Bendiciones, se nos fue el hermoso tiempo.